Cabinas tenemos UV, LED y UV LED, ¿sí? O sea, que solamente secan productos que sean para secado UV, que solo secan productos que sean para secado LED y que curan cualquiera de los productos, ¿sí? La mayoría de los productos vienen para secado de las dos cosas. O sea, para que vos compres ese producto y si vos tenés una cabina solamente UV o solamente LED, la puedas curar. Pero si yo te tengo que recomendar, te recomiendo 1000 veces que inviertas en una que cure las dos cosas. Porque así como te digo que la mayoría de los productos vienen para UV y para LED, siempre está la excepción y siempre va a haber algún producto por ahí dando vueltas en el mercado que solo se seca LED o solo se seca UV. Entonces, para evitar tener este inconveniente y quedarte con las ganas de usar por ahí ese producto, te recomiendo inviertas en una que pueda secar cualquier producto, ¿sí? ¿Eso está claro? Después, las cabinas vienen, creo que hasta existe una ahí que venden en AliExpress que es así chiquitita para un solo dedo y que viene de 2 LED, ¿sí? Pero bueno, esa vamos a hacer de cuenta que no existe porque claramente no es para uso profesional, ¿sí? Es para secar de a un dedo cada, no sé, debe tardar como 20 minutos en secarse. Pero bueno, las cabinas vienen de las más conocidas, ¿sí? Desde 9 watts hasta, he visto, hasta 120, perdón. Hasta 120 watts, ¿sí? Es lo que yo he visto. Por ahí existe una de más watts. Si existe una de más watts, me lo dicen. Esto es lo que yo he visto en el mercado. Ahora, ¿qué pasa acá? Si vos tenés una cabina de más de 54 watts, estás poniendo en riesgo tu piel o la de tu clienta, ¿sí? Porque los rayos UV de esta cabina que sea mayor a 54 watts afecta a la piel. La exposición durante esos minutos que tenemos la mano dentro de la cabina afecta a la piel, ¿sí? Entonces, por ahí no es algo, no es que les va a dar una dermatitis, ¿sí? No es que va a ser una irritación al momento como puede llegar a ser con algún primer que te dé alergia o con el monómero o con algún esmalte o lo que sea, ¿sí? No es algo que se ve en el momento, es algo acumulativo como cuando dicen que uses protector solar para salir a la playa, por ejemplo. Bueno, es ese mismo efecto, ¿sí? Entonces, aparte otra cuestión, las cabinas que son de más de 54 watts suelen secar el esmalte o lo que sea en menos de 30 segundos, ¿sí? Pero seamos realistas, ¿quién esmalta en menos de 30 segundos toda una mano, por ejemplo? Nadie, pero ni las más mejores esmaltan en menos de 30 segundos 5 dedos. Y si lo hacen, no sé, lo harán así, tipo ¡fium! O sea, es imposible. Entonces no tiene sentido gastar dinero. A ver, si vos ya la tenés, no te voy a decir nada, ¿sí? Lo único que te voy a decir es que inviertas en guantes. Vienen unos guantes que tienen las uñas al aire, digamos, que se pone, te pones vos o la clienta y la metés adentro de la cabina con eso, ¿sí? Ahora, si vas a comprarte una cabina o tenés una de bajita potencia y querés comprarte una más grosa y estás emocionada porque viste una de 120 watts, me parece una pérdida de dinero comprar una cabina de 120 watts, por ejemplo, que te puede secar el esmalte en 5 segundos, sí. Pero ¿de qué te sirve eso si vos mientras estás trabajando en la otra mano? Lo mismo que las cabinas para 2 manos. No sé, díganme quién esmalta las 2 manos y luego las lleva a cabina. Se tarda la misma cantidad de tiempo, o sea, no ahorran tiempo haciendo eso, ¿sí? Entonces, si lo quieren comprar porque están encaprichadas que lo quieren comprar, allá ustedes. Yo solamente les digo lo que a mí me parece que les conviene, ¿sí? Que ninguna se sienta que le estoy diciendo lo que tiene que hacer o lo que tiene que comprar.
Acá solamente estoy contando mi experiencia y tratando de razonar en base a la cantidad de watts, tiempos de secado y demás, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengo una cabina de VLED de 52 watts, dice Gisela. Perfecto, estás abajo del límite, así que está perfecta. Y seguramente esta cabina te debe secar, curar o secar, como le quieran llamar, algunos esmaltes en 30 segundos y con eso es recontra suficiente. Es más, si ustedes están arrancando y esmaltan despacito, tranquilas y qué sé yo, hasta les recomiendo que le manden 1 minuto, aunque sequen 30 segundos, para tener un changüí de tiempo de esmaltar más tranquilas. No, o sea, no hay apuro. A ver, yo tengo una cabina de, siempre lo digo, de 48 watts, ¿sí? Que tiene regulador, que ahora les muestro, para usarlo en menor potencia, o sea, usarlo en 24 watts, ¿sí? Cuando querés hacer un precurado o algo de eso, bueno, lo podés hacer ya dentro de la cabina con menos potencia, ¿sí? Pero la otra vez cuando les hice un vivo, cuando fue ayer, del capping, lo hice desde afuera porque sé que son muy pocas las cabinas que vienen así, entonces quise hacerlo más general. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué iba a decir? Que yo teniendo esta cabina, ¿sí? Que me seca la mayoría de los esmaltes para semi en 30 segundos, teniendo una cabina de 48 watts, he hecho servicios de semipermanente en 35 minutos, 35 a 45 minutos, incluyendo el servicio de manicuría express, o sea, la limpieza de cutícula, de la mano y todo, qué sé yo, y quedando perfectas. Entonces, no es una cuestión de que van a acelerar su tiempo de trabajo por tener una super cabina, ¿sí? Entonces, ¿cuántos watts recomendás? Bueno, mi recomendación es, esta es mi opinión, ¿sí? Después ustedes prueban y hacen como lo que más les guste. Mi recomendación es entre... Bueno, el cuadrado más chueco del mundo, dice. Entre 36 y 54 watts. Ahora, si vos tenés una de menos de 36, ¿sí? Y estás arrancando, no salgas corriendo a comprarte una nueva, ¿sí? Simplemente vas a tardar un poquito más. Simplemente de todos los tiempos que yo mencione, vas a tener que dejarlo un poquito más. No te pongas ahora, si tu cabina funciona bien, a invertir en eso, ¿sí? Porque hay otras cosas, otros materiales en los cuales invertir ahora, cuando recién están arrancando. ¿Cómo, Romy, que repita los tiempos? ¿Los tiempos de qué? Yo en mi cabina de 48 watts, la mayoría de los esmaltes los curo en 30 segundos, ¿sí? Pero yo les diría que hagan la prueba, que agarren un uñero, un tip, lo que quieran, le pongan una capa fina de esmalte como si estuvieran trabajando en una clienta, agarren un palito de naranjo, lo metan 30 segundos, o si tienen de más watts, 10 segundos, 15, no sé. Cuando lo sacan, tocan con el palito de naranjo, total ese tip después lo tiran, ¿sí? O le sacan después el esmalte y lo usan de nuevo. Pero esto es para probar. Tocan con el palito, con la puntita del palito, y ven si ya está seco o si todavía está chicloso, fresco, etc., ¿sí? Si todavía está así, lo meten de vuelta a cabina. Otros, no sé, 10 segundos. Lo sacan, se fijan. O, bueno, lo meten otros 5 segundos. Ahí ya tenemos 30 segundos. Si ahí ya está completamente seco, es que tu cabina en 30 segundos te lo secó, ¿sí? Parece una pelotudez lo que estoy diciendo, pero es lo que tendríamos que hacer todas cuando tenemos una cabina nueva y que no sabemos el tema de los tiempos. Es prueba y error. Porque, como digo siempre, ninguna cabina seca en el mismo tiempo porque todas usamos materiales distintos, ¿sí? Yo tengo algunos esmaltes de Charm Limit que secan en un tiempo y los demás en otros. Pero no porque sea distinta la marca, ¿sí? Hasta dentro de la misma marca, distintos tonos secan distinto. Un consejo genérico que sí les doy es que blanco y negro lo sequen un poquito más de lo normal, ¿sí? Si todos lo secan con 30 segundos, al blanco y negro mándenle 1 minuto. O, no sé,
30 y después otros 15, ¿sí? Pero siempre denle un poquito más, porque por la pigmentación suelen tardar un poquito más en secarse. Y eso yo lo noté en todas las marcas que he usado. Así que yo lo tomo como genérico. Quizás si vos tenés una marca que yo nunca usé, en blanco o en negro, y en 30, 10, 15 segundos te seca, olvídate de esto que dije y no me des bola, ¿sí? Romy, ¿ya eso querías saber? Ah, bueno, eso genial, perfecto. Listo. ¿Quedó claro el tema de las cabinas? Lo de la importancia de los watts, ¿sí? Que el borradorcito que tiene esto. Bueno, ahora ya que hablamos del tema de los watts, les muestro mi cabina, como les decía. ¿Dónde está? Acá, que está hecha mierda mi cabina. Pero anda perfecto, así que no me importa. Es una Sunone original, eso lo digo siempre. Acá tiene el botón de on-off. Dice 24, 48 watts. ¿Sí? Que eso es el regulador que les decía, que ahora les muestro cómo funciona. Tiene para 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos. ¿Sí? Depende del botón que vos toques, es lo que va a prender. ¿Sí? Ahora, lo que les decía del regulador, yo acá toqué 30 segundos. ¿Sí? Entonces ven que está prendido. Bueno, si yo toco el on-off, mientras está prendido, baja la potencia, sube la potencia, baja la potencia, sube la potencia. Bueno, ese es el regulador. Va de 24 a 48, entonces puedes usar para una cosa o por otra, ¿sí? Otra cosa importantita, que me parece importante, esto no sé cómo se apaga, bueno. Esta cabina, al igual que muchas otras, ¿sí? Pero no todas, viene con esta placa reflectante, ¿sí? Que viene con un film azul y que me recontra estallé mil en los grupos de WhatsApp que estoy de manicuría, cuando no sé qué dijimos de que el del papelito azul, y un montón saltaron a decir, me estás jodiendo, hace un año que hago uñas y tengo el film puesto. Nada, no podíamos más de la risa. Bueno, ¿por qué? Porque ese film hay que sacárselo, porque la gracia de esta placa reflectante es que al estar puesta acá, como funciona como un espejo, ¿sí? Hace que seque más rápido todavía. Bueno, ahí está. Porque esto está imantado, ¿sí? Tiene acá unos imancitos para que no se mueva, para sostenerla, ¿sí? Entonces, cuando yo prendo la lámpara, ¿ven que refleja en la plaquita esta? Eso hace que si estamos secando, por ejemplo, esculpidas de gel o de acrigel, en el reflejo yo evito tener que girar la mano para curar desde arriba, ¿sí? Para eso me sirve esta plaquita, para reflectar la luz. Igualmente yo cuando hago esas, igual le doy vuelta al final unos 15 segundos más o 30, ¿sí? Cuando estoy bien de tiempo, pero no es algo que sea necesario con esta cabina o con las que traen esto. No les estoy diciendo cómprense la que yo tenga, ¿sí? Sino que fíjense que esto, digamos que es un valor agregado en las cabinas, ¿sí? Otra cuestión, si van a dedicarse aparte de la manicuría a la pedicuría, poder sacarle esto es un dato muy importante, ¿sí? Por una cuestión de higiene. Porque imagínense, la cabina nosotras, acá tenemos el pie de la clienta, ¿no? Vamos a dar cuenta que es el pie. Apoyado en un almohadoncito, en el piso, en donde sea. Y le ponemos la cabina, ¿sí? La clienta tiene que meter el pie adentro de la cabina. Y si yo tengo una base de plástico acá, se me va a complicar un montón higienizarla. Después va a venir otra cliente y va a meter el pie en el mismo lugar. En cambio, si yo le saco esto, las pocas veces que me hice los pies a mí, por ejemplo, o a mi mamá, porque no hago pies, no me gusta, no lo voy a hacer nunca. Bueno, pero sí hay gente que le gusta y lo respeto. Lo que hago es, le saco la parte de abajo y sostengo la cabina lo más cerca posible de las uñas del pie. Y con eso evito cualquier tipo de contaminación, ¿sí? Porque es algo que yo le veo muy a favor en esta cabina. Que si les soy totalmente honesta, cuando yo la compré, esta cabina, hay muchas cosas como lo de la placa de abajo que no lo sabía, ¿sí? Que lo fui aprendiendo y que ahora se los estoy comunicando y que me fui dando cuenta que al sacarla podías obtener muchos más beneficios. Entonces,
Repito, no les digo que se compren específicamente esta cabina, pero sí que a la hora de invertir, si todavía no lo hicieron, tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora entiendo por qué me dijiste sacar eso. Ah, Meli, vos sos una de ellas, claro. Bueno, no, me recontra reí, para no decirme la palabra, cuando pasó eso, pero no fuiste vos la única, eran un montón las que la tenían puesta todavía y no lo sabían. Bueno, volvemos a la parte profesora de idiomas, ¿sí? Las cabinas vienen de X número y tiene una W, ¿sí? W, ¿qué es? Es watt. Que watt es una unidad, bueno, no lo voy a escribir. Bueno, ahí dice unidad. Es una unidad de potencia, ¿sí? De fuerza, de energía, ¿sí? Y en plural le podemos agregar la S, ¿sí? Esto va para Gaby, no, mentira. Si yo escribo watts y pregunto a mi compañera o del grupo de manicuría o lo que sea, ¿de cuántos watts es tu lámpara? Le estoy diciendo de cuántos qué es tu lámpara. O sea, watts es qué en inglés, con tipo pregunta, ¿viste? Cuando dicen watts, como diciendo, ¿me dijiste tal cosa? ¿Watts? Bueno, watts se escribe así. Uy, tapé la S. Bueno, se entiende, ¿sí? Otro dato que me parece importante y gracioso. Entre tanta información, les tiro datos curiosos. Que dicen, respondiendo a Gisela, la mía igual. La mía son plástico abajo. Bueno, las que tienen plástico abajo van a tener que tener más cuidado con el tema de la higiene si se dedican a pies. Y bueno, con las manos obviamente también, pero les va a ser un poquito más fácil, ¿sí? Higienizarla entre, ¿cómo se llama esto? Entre servicio y servicio, ¿sí? Porque imagínense que la clienta va y está metiendo la mano una atrás de la otra, ¿sí? Gaby, ¿sabías que iba para vos? Te mando un besito. Bueno, después, ¿qué dije que íbamos a seguir después de las... ¿con cabinas tienen alguna otra duda? Así ya paso a otro tema, ¿sí? Voy a tomar agua, Gaby, para vos. Estaba por tomar coca y agarré agua. Bueno, Gise, si se saca como de abajo, bien, la única función que no tenés es lo del reflejo, pero de última, como te dije, das vuelta a la mano, le pones 10 segundos más, 30 segundos más y listo. Pero si la podés sacar, mejor, sobre todo si vas a hacer pies. Y bueno, y para limpiarla mejor. Se me salió el vivo del otro teléfono, a ver. ¿Por qué no me aparece? Ahí está. Tenía que actualizar. Bueno, a ver. Sí, yo le lavo la parte de abajo porque se desmonta, pero no es reflectante. Claro. A ver, me pregunta Steffi. ¿Te puedo decir Steffi? ¿Qué opino de las cabinas chiquitas? Mira, yo nunca tuve las son chiquititas, esas cuadraditas que vienen de 9 foquitos, o de 12, no estoy segura. Creo que de 9. Pero hay muchas que trabajan con eso, sobre todo cuando empiezan, ¿sí? En realidad no es una cabina profesional, o sea, no es para uso profesional, en el sentido de que, porque es más bien para uso personal, porque si te fijas ni siquiera entran los 5 dedos. Tenés que hacer 4, después otros 4, después los pulgares o en el orden que más te guste. Pero, ¿qué pasa? Las cabinas son caras, ¿sí? O sea, tenés más caras, tenés más baratas, todo lo que vos quieras. Pero depende de cada una, le puede resultar más cara o más barata, más difícil de comprar según las posibilidades que tengan. Entonces, si vos estás arrancando y tu posibilidad es adquirir una de esas, podés arrancar con eso, ¿sí? Si esa es tu pregunta. Si vos querés arrancar y solo llegás a esa, tranquilamente podés hacer el trabajo con esa. Inclusive, después cuando tengas la posibilidad, pase el tiempo y te puedas comprar otra, ¿sí? No más importante, sino de más profesional, de mayor potencia, no la vendas, quédatela. Porque si estás haciendo un servicio y esa nueva que te compraste te falla, por eso siempre les digo que nunca vendan las cabinas, ¿sí? Cuando no sé, quieren invertir en otra,
porque tienen la posibilidad. Si la cabina no está rota y funciona, guárdenla. Si no tienen la cajita original, busquen una cajita y la guardan y la dejan en su gabinete. Lo mismo el torno, si se van a comprar otro, guárdenla. Bueno, pero de última el torno lo pueden reemplazar por limas, ¿sí? O por removedor. Entonces de última, con el tema del torno te puedes llegar a arreglar, ¿sí? Pero con la cabina no. O sea, si vos no tenés la cabina, el único servicio que puedes hacer es manicuría tradicional y acrílico sencillito, ¿sí? Entonces, si tenés esa o estás pensando en comprar esa para arrancar, nada, porque es lo que podés, arrancar con esa. Porque mal y pronto seca, ¿sí? Por ahí vas a tardar 2-3 minutos, no importa. Pero es lo que podés. Después irás creciendo, irás juntando plata. Nunca con acetona, ¿qué cosa? ¿De qué están hablando? Ah, que Mary pregunta si se puede limpiar con alcohol la parte de abajo de la cabina. Sí, o sea, yo la limpio con alcohol. No sé, nunca la limpié con otra cosa. Pero lo hago con alcohol en un... Mira, tengo... Nada que ver, esto es un rociador de una perfumina, ¿sí? Que se acabó, lo lavé bien y acá adentro tengo alcohol y coso y lo uso para... Y después le paso una wipe, depende sobre qué superficie estoy limpiando. O una wipe o servilletas comunes. Después, a ver qué más dicen. Algo que tenga que ver con la del Panda. Bueno, las cabinas estas del Panda, yo no... A ver, no las probé, ¿sí? No te puedo dar una opinión en cuanto a lo que yo pueda pensar. Pero, vieron que yo les dije que siempre repito que compro en Mar del Plata los insumos en 2 lugares, ¿sí? En los 2 lugares la venden. Pregunté, la primera vez que la vi dije, ¡ay, qué linda esa cabina! Y una de las chicas que trabaja ahí, que vende, que o sea, como yo voy seguido, digamos que, no te digo que me conocen, reconocen, pero me reconocen un poquito la cara, ¿no? Suelo ir muy seguido, lo cual es un peligro para mi bolsillo. Bueno, y cuando la vi por primera vez, le digo, ¡ay, qué linda esa cabina! No sé qué, bla, bla, bla. Bueno, y la mina me dice bajito, porque había más gente en el local, ¿sí? Y me dice, es una porquería. Así que si la misma mina, la misma señora, para no decir mina, que trabaja en el local que vende ese producto, dice eso, ya ahí, ya está, es como que ni volví a preguntar por la cabina. Pero después, una vuelta que fui al otro local, que vieron que les digo que voy a 2, voy al otro local y la veo también al tiempo, ¿no? La cabina esta del Panda. Y le digo, che, ¿qué onda esta cabina? No sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, es pura facha. O sea, de adentro, nada. Es preferible que te compres una San, o no sé, otra marca, lisa, y que vos la decores como quieras. Si querés pintarle un panda, una jirafa, un unicornio, lo que vos quieras. Algo así me dijo, que yo me moría de risa. Así que, nada. Eso es lo que me dijeron en 2 lugares que las venden. Y después, como siempre les digo, yo estoy en varios grupos de WhatsApp de manicuría y preguntan constantemente sobre las cabinas de Panda. Y hay chicas que las han tenido y que decían que a los 3 meses se les rompió, o que no curaba bien, o que venía sin garantía porque es recontra China. No sé. Yo no escuché en todo este tiempo, ni una sola crítica buena acerca de la cabina del Panda. Así que, nada, eso es lo que les puedo decir. Yo tengo la Minisan de 6 watts y la estoy usando para esmaltado semipermanente y por ahora me funciona re bien. Claro, eso es lo que decía Débora. Exacto. Mirá, más chiquito todavía. Estamos hablando de que tiene 6 foquitos nada más, ¿sí? Con esos foquitos seca igual el semipermanente. ¿En cuántos minutos, Débora, te seca? Como para que la chica que preguntó por el tema de la Minisan o de las cabinas más chiquititas se haga una idea. En 45 segundos, mirá. Y estamos hablando de 6 watts. Buenísimo. Es que no es para tanto por ahí. Cuando vayas a secar gel, capaz sí, ahí te tarda 1 minuto, un poquito más. Depende del grosor de las capas de gel que des, ¿no? O el acrigel también. Bueno, ¿alguna duda más con cabinas? ¿No? Bueno, sigo. Luego de cabinas, dentro de lo que no puede faltar en el gabinete, en mi caso, es el torno.